Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Sucede que de pronto alguien falla, alguien comete un error, algo sucede, etcétera, y terminan siendo apedreados por el mismo círculo donde se supone que encontró refugio, ¿sabes? La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que era todo un quilombo, era un caos, y después Dios dijo que se haga el orden y que las cosas se separen. Pero en realidad nosotros somos hijos de alguna manera del caos, de ese desorden, que llamamos así desorden, y de ahí nacen todas las cosas y toda la creatividad. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. En este momento tenemos dos invitados extremadamente especiales, dos podcasters, uno desde Argentina, otro desde México. Los dos hacen este tipo de podcast que me encantan, que lo que hacen es tratar de darle bofetadas intelectuales a lo que es religión, a lo que es la institución, a lo que es qué sé yo, tal vez personas muy religiosas. Entonces voy a empezar con Santi desde Argentina, Santi Galeota, con el podcast El Lado Oscuro. Y yo siempre lo molesto que el podcast de él se llama El Lado Oscuro. Santi, ¿cómo estás? Mae querido, sí, el lado oscuro, como sea. Un gustazo, la verdad, de estar acá en Conciencia. Soy oyente y fan de este podcast hereje y bueno. Y también que le da con un caño a todos los religiosos y cristianoides. Y desde México tenemos a Alex Juárez. Alex es muy interesante porque Alex tiene un historial grande en esto del podcasting, pero ahorita está estrenando un podcast nuevo. Y estrenando suena exageración. ¿Usted ya va por cuántos episodios? ¿Como por 8, 9? El que sigue es el 10º. El que sigue es el 10º. El asunto es que el podcast de él salió como hace 4 días y está tirando como 13 episodios por día. No, mentira. Tiene tal vez como 15 días de que salió, pero sí ha estado tirando muchísimo material rapidísimo. Alex ha sido parte de... ¿Cómo se llamaba su primer podcast? La Perorata. La Perorata, ajá, que también era un poco más como sátira hacia la iglesia. Uh-huh. Y era más conversacional como Conciencia, ¿verdad? Un poco. Porque lo hacía con otros amigos. Después tenía su propio podcast que se llamaba A la Orilla. Y en ese podcast, lo interesante de ese podcast es que nosotros, digamos, si usted escucha los primeros episodios a los últimos episodios, usted dice como ¿qué está pasando? Porque se nota como que va por un proceso de entendimiento, de cuestionamiento, y hay unos episodios donde son puras quejas, se oye bien enojado, se oye bien así, que son de mis favoritos. Y ahorita acaba de sacar el nuevo, se llama Exvangélico, que es un nombre fuertísimo, de primera entrada. Y hoy lo que queríamos hacer es hablar acerca de la deconstrucción por varias razones. Primero, Santi me invitó a mí. ¿Hace cuánto? Hace como unos 8 meses, tal vez. Sí, septiembre, era noviembre, por ahí. Como septiembre fue, ok. Santi me invitó a su podcast, El Lado Oscuro, a hablar exclusivamente de construcción. Conciencia sacó hace como 3 episodios con Isaac Mendoza, un episodio de deconstrucción. Alex parece que ha pasado por un proceso grandísimo de deconstrucción, pero algo interesantísimo es que uno de los episodios de Alex
habla acerca de la deconstrucción, pero lo que hace es quejarse de la deconstrucción, lo cual a mí me pareció súper irónico porque yo dije como, wait, pero la razón que usted está aquí es porque usted está pasando este proceso. Entonces, ¿por qué tiene que quejarse del asunto? Entonces dijimos, ok, armemos un episodio, hagámoslo interesante, tengamos a Santi, tengamos a Alex, hablemos de eso que le molesta a Alex, hagamos preguntas, debatamos, veamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo, etcétera. El episodio de Alex específicamente habla de dos cosas, que es de la iglesia emergente y la deconstrucción. Y algo interesante de Alex también es que Alex tuvo un episodio donde habla de otro episodio de otro podcast, amigo nuestro también. Y él habla, digamos, de los huecos. ¿Cuál es el asunto? Los huecos argumentales de ese episodio. Entonces yo dije, bueno, intentemos hacer algo tal vez parecido con el episodio de Alex también. La diferencia es que Alex va a estar aquí presente para defenderse. Me gustaría tal vez empezar un poquito por procesos de deconstrucción. Santi, cuando usted me invita a su episodio, yo hablé mucho de mi proceso de construcción, pero no hablamos absolutamente nada del suyo. ¿Por qué no me cuenta así rapidito cómo ha sido su proceso? Bueno, el mío es más corto porque ustedes tienen los tres más de 60 años y los de ustedes dos más de 60 años. Pero no. Yo tengo 23 años, entonces quizá en menos tiempo lo que yo estoy viviendo, porque creo que la deconstrucción es un proceso y como dijo Alex en su episodio, me gustó eso que dijiste que el cristianismo es una deconstrucción en realidad desde el principio y creo que la vida de cada uno también, un poco. Si uno se presta a preguntarse, a hacerse las preguntas difíciles de la vida, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Dios existe? ¿Existe la verdad? ¿Qué sé yo? Y bueno, una forma de contarlo un poco, así resumido, es como el concepto que menciona Richard Rohr del orden, desorden y reorden. No sé si alguna vez lo escucharon, pero me encantó porque a veces uno nace en una situación familiar, una situación de iglesia de orden o de cierto cuidado, ciertos valores que, si bien yo tuve mi crianza con valores, todo no fue tanto así, sino que nací de una manera en un desorden, una familia disfuncional, digamos, como el 99% de los que nos están escuchando seguramente, venimos de familias disfuncionales, de familias jodidas, de familias con problemas, y bueno, entonces yo nací en una situación de desorden, resumida, ¿no? Una adolescencia también complicada, todo, y cuando a los 18 años me meto con esta de la iglesia y las cosas de Dios, encontré en la iglesia un orden. ¿Por qué? Porque vos tenés reglas, tenés que cumplir con ciertas normas, tenés que cumplir con ciertos ritos, y todo eso a mí me dio como una contención, una familia, y me hizo bien. En ese momento la verdad que me resirvió, pero con el paso del tiempo, como decimos, la deconstrucción, empezaron a llegar preguntas. Cuando yo ya tenía ese orden, empecé a cuestionarme ese orden. A ver, esto que ya viene así establecido, por ejemplo, no sé, como hablamos cuando charlamos con Alex la otra vez, la sexualidad. A ver, ¿por qué hacerse la paja, como decimos en Argentina, o masturbarse está mal? ¿Por qué tener relaciones antes del matrimonio está mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué si Dios es amor, mandaba masacrar a un montón de personas según el texto bíblico, ¿no? Un montón de cosas empezaron a aparecer que ya estaban ahí, ¿no? Pero hasta que uno se empieza a animar, yo creo que justamente es un proceso, uno empieza por cosas que tienen que ver, que también lo hablamos con Alex, tienen que ver con las formas. Uno empieza quizá cuestionando las formas. Che, esto que se hace acá en la iglesia me parece que podría cambiar. Che, la música se podría hacer más para que llegue a todo el mundo en vez de siempre las mismas canciones. No sé. O la predicación podría ser más inclusiva. Bueno, uno empieza con las formas y termina cuestionando cuestiones más de fondo, más del dogma, más de la doctrina. Y ahí es donde empieza, me parece, el verdadero conflicto. Con la forma se está todo bien porque, bueno, se puede discutir. Pero cuando te empezás a meter con cuestiones de, no sé, la Biblia es la palabra de Dios, por ejemplo, ahí empezás a ganarte quizá más críticas, más enemigos, pero bueno, resumidas cuentas, mi proceso empezó por ahí, empezó por las formas, y hace 1 año y medio más o menos que empecé ya a profundizar con esta deconstrucción en temas más grosos, digamos. Y bueno, en ese proceso dejé la congregación en la que estaba, muchos amigos desaparecieron de mi círculo, digamos, aparecieron otras personas. También creo que la soledad en cierto momento es parte del proceso, no soledad de no estar con nadie, sino soledad de que a veces uno en sus pensamientos se siente un poco solo hasta que empieza a conocer gente como ustedes un poco, que se anima a hacerse estas preguntas, porque yo creo que si bien a Alex no le gusta tanto la palabra de construcción, yo creo que él de alguna manera se deconstruyó en
Bueno, él lo va a explicar, ¿no? Pero digo, y es que somos seres de alguna tribalistas. manera, sí, eso. Entonces, ocupamos a huevo encontrar gente con las que nos podamos identificar en algún sentido, especialmente lo que son ideas, lo que es filosofía, lo que es el entendimiento del mundo. Es muy difícil pasar ese proceso solo. Sí, y algo que quería comentar, bueno, también eso, ¿no? De lo que decíamos hace un rato, lo que vos decías recién, el tribalismo y toda esta cuestión. Obviamente en este proceso, lo hablamos con vos, Andy, cuando tuvimos la charla, que vos no experimentaste que nadie te haya lastimado a vos específicamente, ¿no? O no tanto, digamos, ¿no? De una manera muy grave. En mi caso, bueno, sí tuve varias situaciones con familiares y cosas que no estuvieron buenas, pero fue más que nada en la búsqueda de la verdad. Y hay algo que vos siempre decís, que dice, creo, la introducción de Conciencia. Dice, este es un podcast basado en la existencia de Dios, ¿no? Que eso ya es creer que existe una verdad. Porque la deconstrucción más importante es, ¿existe la verdad? Porque existe algo que podemos decir concretamente, esto es la verdad. ¿Podemos comprobar que Dios existe? Bueno, yo creo que no podemos comprobar científicamente que Dios existe de manera irrefutable, por lo menos. Pero eso ya, bueno, entra en el marco de la fe, creo. Correcto. Me encantaría escuchar el proceso de Alex, porque sí, honestamente a mí me pareció no extremo del modo malo. De hecho, cuando yo veo su página nueva, leo de qué se va a tratar su podcast, escucho el primer episodio, brother, yo me emocioné. Porque no sé, porque a mí me gusta el caos. Yo dije, hijo, pucha, Alex va a ser un caos con esto. Entonces a mí me emocionó muchísimo. Pero ¿qué lo hizo llegar a este punto? Porque honestamente para mí fue sorpresa, digamos, escuchando episodios regulares de A la Orilla. Yo jamás hubiera predecido que a mediados del 2021 usted fuera a sacar un podcast que se llama Exvangélico. Bueno, pues ha sido un proceso de años. O sea, yo llevo en la iglesia o conocí la iglesia cristiana cuando yo tenía 6 años de edad. Entonces, algo muy curioso fue que yo vi a mis papás ser pastores de jóvenes, vi a mis papás pastorear iglesias, copastorear iglesias. Fui y estuve metido siempre en el ambiente, y no solo en el ambiente de una iglesia, sino de varias iglesias, porque invitaban a mis padres a trabajar a otras iglesias y estaban ellos sembrados, a lo mejor plantados en una iglesia, y llegaba otro pastor y era como, platicaban entre los pastores, oye, ¿qué te parece si, porque nos pueden apoyar con X área y así, ¿no? O sea, afortunadamente se dio esta como buena colaboración con algunos pastores, que en América Latina es muy raro ver que pastores cedan de alguna manera su gente o su equipo para construir otras iglesias. O sea, es algo muy problemático porque todavía tenemos esta idea de la gente es mía y la gente es de la iglesia, y es como, no, la gente es gente y es libre, y hoy va y mañana no. O sea, no, ¿por qué te aferras a eso, no? Sí. Entonces, yo crecí como un golden boy de iglesia. O sea, yo crecí como este niño que empezó a cuestionar algunas cosas e historias de la Biblia desde muy pequeño, y obviamente con padres que después fueron al seminario, pues obviamente se abrió todavía más, digamos, como el conocimiento, entre comillas. Ahora, mis padres jamás me impusieron el cristianismo, que eso también era algo muy fuerte porque se esperaba mucho de mí, pero mis padres no esperaban como súper niño cristiano, ¿no? O sea, ellos me dejaron ser por completo. Entonces yo crecí en medio de eso, pero además serví muchos años en la alabanza. O sea, serví muchos años en el grupo de alabanza. Yo aprendí a tocar batería y obviamente me instruí muy bien como baterista. O sea, tuve buenos maestros que no eran cristianos, llegué a tocar fuera de la iglesia. Entonces, pues tenía como estas inquietudes, además, ¿no? De un mundo exterior a la iglesia, que mis padres pues sí se dieron como a la tarea de mostrármelo, ¿no? O sea, yo tengo padres ¿Usted que siendo no pastores, ignoraba que la realidad del mundo era solo la iglesia? Totalmente. Sin embargo, cuando entro a estudiar leyes, soy abogado, entro a estudiar leyes en la universidad, pues aquí en México, la universidad en la que estudié, llevamos 2 semestres de filosofía y un semestre de filosofía del derecho y otro de teoría del Estado. Entonces, con esas 4 materias nada más basta como para poner en jaque mucho del sistema legal bíblico. O sea, me refiero a Levítico y los 10 mandamientos, porque parte es eso. Y es parte de muchas de las cosas que traemos arrastrando, o sea, como de bagaje cultural y bagaje de dogma, ¿no? O sea,
digamos, o sea, cosas en Levítico que hoy, por ejemplo, el clásico de los tatuajes, de no marcarás tu cuerpo, y hoy en día muchos pastores ya lo desecharon, pero en los 90s era como, no, aquí no puede entrar nadie tatuado, ¿sabes? Entonces, termino la universidad. Yo estoy en la ciudad de Puebla, todavía no estaba en Guadalajara. Estoy en la ciudad de Puebla y quien era mi pastor en ese entonces, pues me presenta una oportunidad de, al yo irme a Guadalajara, de llegar a The City Church, Guadalajara, que es la iglesia del pastor Jude Smith en Guadalajara. Entonces, llego a esa iglesia y fue un cambio muy radical de pensamiento, porque si bien yo conocía este mundo exterior, no enfocado totalmente en la iglesia, mucha de la vida como cristiano pues se desenvuelve en la iglesia, y lo decía Santi, me encantó cómo lo dijo, ¿no? O sea, si bien él venía él encontró en la iglesia una familia, para mí la iglesia se convirtió en algo totalmente familiar. Entonces, para mí ir a la iglesia, yo llevaba asistiendo a la iglesia desde los 6 años de edad. Entonces, y además, o sea, vi a mis padres ser lastimados por ciertas sectas o ciertas prácticas como de secta. Luego yo fui lastimado en algunas áreas, y aquí sí, honestamente, no quiero como que achacarle la responsabilidad a ninguna iglesia, ni a ningún pastor, ni a nadie, porque también yo, tuve responsabilidad y tuve que ver con ser lastimado. Entonces, ahorita voy a explicar esa parte. Entonces, yo tomo distancia, porque además, y va a sonar a lo mejor un poco duro lo que voy a decir, pero la iglesia me quitó mucho tiempo, porque, tiempo en el querer impulsar y emprender algo, otras cosas, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, estudiar, etcétera. Entonces, no suena duro para nada. De hecho, nosotros en el episodio de Santi lo conversamos. Yo tengo muchísimos amigos que dicen, a mí invertí años, 15, 20 años a la iglesia, y salgo de la iglesia totalmente porque me hacen echados, y soy el único que no tengo profesión, soy el único que no tengo estudios, porque yo dediqué mi vida a la iglesia, y ahora ya la iglesia no me quiere, y ahora ¿qué hago? Exacto. Entonces, fue eso, y básicamente algo que a mí me frustraba mucho era ver jóvenes jóvenes que no, sus vidas, pues no iban ni hacia atrás ni hacia adelante, y siempre iban con la promesa de ser estos siervos de Dios, ¿sabes? O sea, su enfoque total era de, me voy a ir a un instituto bíblico, voy a ir a tal curso, entonces toda mi línea va a ser, quiero ser pastor, quiero ser predicador, sin entender a veces que, pues mucho de esto tiene que ver con, uno, que tengas algo que decir, tiene que ver con que seas carismático, hay muchos otros factores que pues no necesariamente nada más es ve y métete a estudiar teología, salte y vas a ser pastor, ¿no? O sea, tiene que haber muchas otras cosas, tiene que haber esfuerzo, etcétera. Entonces, en ese proceso de entre comillas, como de construcción, yo ya llevaba mucho tiempo dudando muchas cosas. O sea, yo ya llevaba tiempo cuestionando enseñanzas bíblicas, llevaba tiempo cuestionando ciertas maneras de hacer las cosas, y digamos que el colmo del colmo fue empezar a ver un abuso económico en mucha gente. Eso, para mí fue como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y verlo ya, a una edad adulta, y aunque ya lo había visto en muchos otros lados, como que no era tan vigente. Entonces, a partir de ahí yo decido tomar un paso hacia atrás en la iglesia, y parte de ello fue también, dar un paso atrás en cuanto y eso fue reciente, fue apenas como en 2020, a principios de 2020 fue sí dar un paso atrás en ciertas publicaciones que yo estaba haciendo tirándole a la iglesia. Entonces, cuando yo dejo de hacer eso, fue un parteaguas, porque ahora sí fue, ok, sin aventar pedradas, vamos a ver, como de fondo qué está mal. Y coincide mucho con algo que alguna vez un pastor me dijo. Él me dijo, por el proceso que yo tuve, fue como, Dios no te habla al corazón, Dios te habla a la mente. Digo, poniéndome un poco espiritual hoy de aquí, ¿no? Y fue algo que empecé a encontrar muy fuerte, de que realmente yo empecé a entender no solo la Biblia, sino empecé a entender como la importancia de, digamos, de las enseñanzas de Cristo a manera mental, no a manera de me cautivó, lloré, me arrodillé y levanté mis manos, y que si a la gente le funciona, me parece perfecto. No estoy diciendo que todos tenemos que pasar por ese proceso. Es un proceso que yo tuve. Pero cuando salgo como de estos procesos como muy espirituales y aterrizo a la razón, las enseñanzas, para mí fue un parteaguas muy duro. Y también fue muy fuerte, porque llegué a varias conclusiones, y aquí voy a la parte de la cuestión del exvangelio. Yo ya había escuchado el término de deconstrucción,
O sea, para mí era como, ok, hay cristianos deconstruyendo, o sea, hay gente deconstruyendo su religión, pero después encontré que el término de deconstrucción se aplicaba en filosofía y después encontré que el mismo término de deconstrucción se aplicaba a psicología. Entonces fue como, ¿qué rayos es la deconstrucción? Pero indagando, ahora sí ya cuando me meto a estudiar acerca de derechos humanos y entre digamos como entre esta información que yo empiezo a recibir a través del estudio, pues me topo con los derechos humanos y la relación que tiene, digamos, la libertad de culto y cómo afecta la misma a los derechos humanos. Y ahí fue donde yo empiezo a ver que muchas de las conductas que a veces que las iglesias, los pastores, los líderes hacemos y tenemos son por ignorancia y estamos contribuyendo a ciertas prácticas de coacción, de coerción, de manipulación muy fuertes. Lo curioso es que muchas veces es por ignorancia o es por repetir enseñanzas que traemos cargando desde hace años. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque lo que más me llamó la atención fue ver que ya hay proyectos de ley en algunos países donde en unos 6, 5 años, no sé, dependiendo de cada país, pero pues va a ser ilegal, o sea, va a ser ilegal hacer estas prácticas y vamos a ver pastores pagando millones de dólares, millones de pesos por estas prácticas. Y el problema de esto es que van a empezar a decir que esto es persecución, o sea, van a empezar a decir como de, no, están... ¿Sabes? Es el anticristo persiguiendo a la iglesia, cualquier cosa así, pues no. Entonces, pues, más o menos por ahí va el proceso. Ya, para empezar, todo es persecución desde hace años, ¿verdad? Y no hay nada más bello que escuchar, por ejemplo, americanos blancos que han tenido todos los privilegios del mundo gritando persecución. Aplica aquí en Estados Unidos en este momento, en la era de Trump. Ya lo he escuchado yo en Latinoamérica, en otros lados también. Mi pregunta sería esto, Alex. ¿Usted cree entonces que estas leyes son buenas, que se apliquen, o son malas? Sí, o sea, son buenas totalmente por los daños psicológicos, económicos, incluso físicos que hay alrededor de los cultos coactivos coercitivos, totalmente. Man, la iglesia lo va a odiar a usted, brother. Empecemos entonces a hablar con lo de la deconstrucción específicamente, porque hay ciertas cosas, digamos, en su episodio específico. Usted dice que la deconstrucción del cristianismo sucede dentro de la iglesia, pero en mi caso y en el caso de muchas personas, en el caso de hecho de la mayoría de mis amigos, no empieza en la iglesia. De hecho, empieza gracias a que la cultura y la tecnología, y eso lo hablamos en el episodio de Santi, nos da la facilidad de poder no solo escuchar una versión de la historia, que es la que el pastor está predicando, sino muchas versiones de la historia. ¿A qué se refería usted entonces en este momento de que la deconstrucción sucede dentro de la iglesia? O en este caso, digamos, ¿cuántas veces o qué casos ha visto usted donde es la misma iglesia la que empuja la deconstrucción? Porque más bien yo creo que la iglesia en este momento está paniqueada con el asunto de la deconstrucción, porque no está preparada para enfrentar gente deconstruyendo, porque el sistema se ha creado por años de modo, y Santi lo dijo lindísimo en el episodio de él de post-religión. Santi dice, la religión por muchísimos años ha sido de afirmación, yo tengo la verdad, oiga la verdad es esta, pero gracias a Dios estamos en un nuevo momento donde ahora la religión finalmente está saliendo de esta realidad de afirmaciones y estamos entrando a un momento de preguntas. Entonces, hagamos las preguntas, no nos preocupemos en tener respuestas siempre, no nos dé miedo en, digamos, tocar los temas difíciles, empecemos a que las preguntas sean más importantes que las afirmaciones. Totalmente. ¿Por dónde empiezo? O sea, creo que para partir y contestar en concreto la pregunta de cómo la deconstrucción comienza dentro de la iglesia, si vemos como la historia de la iglesia, no de la Edad Media necesariamente, pero cuando Estados Unidos y América es colonizado / conquistado, porque son dos procesos diferentes dependiendo del país de donde hablemos, se conquista con ideología y se coloniza matanzas, o sea, no hay de otra. Entonces, en específico en América Latina, cuando o sea, el cristianismo que nosotros conocemos no es este cristianismo, digamos, evangélico, porque literal en América Latina llegó en su mayoría el cristianismo católico, el catolicismo, exceptuando ciertos países, y me queda absolutamente claro. Pero estos
estos países, o sea, más bien estos países que llegaron a conquistar al mismo tiempo, o sea, ¿cuál es o sea, la línea de cristianismo que siguen? Exceptuando a lo mejor Austria, Alemania, que pues fueron los países que en su mayoría llegaron a distintos países. Y aquí, y se me hace muy importante esto, porque si bien el concepto que hoy tenemos de deconstrucción no comienza en la iglesia, hay muchas iglesias que desde hace mucho tiempo comenzaron a deconstruir, o muchas iglesias surgen a partir de una deconstrucción de este movimiento cristiano, digamos, no quiero decir de edad media, pero sí en la historia localizable justo en los puntos de la conquista y de la colonización. Y para poner un ejemplo de cómo de alguna manera deconstruimos una idea del cristianismo, es el Jesus Movement en los 60. Es el Jesus Movement en los 60 empezó, digamos, como no quiero decir deformar, porque se oye muy feo, pero sí comenzó a deconstruir ciertas ideas del cristianismo y crearon el Jesus Movement. Y si me voy mucho más atrás, de alguna manera, y esto, a ver, esto no es algo que me esté como inventando, justo lo platicaba hace poco con un amigo que es teólogo precisamente, y le decía, oye, tú, ¿cómo ves las reformas protestantes en la historia? Y al final es esta parte de la reforma protestante fue despedazar de alguna manera o reformular pues, el cristianismo que Roma había impuesto a partir de la Edad Media. O sea, y no solo a partir de la Edad Media, sino desde mucho antes. Entonces creo que por ahí va, porque al final, o sea, creo que valdría mucho la pena como entender, y antes de que alguien nos siga y nos quiera linchar por cosas que estemos diciendo acá, o sea, entender que en sí que es o sea, la deconstrucción. Y hay una frase que me gustó muchísimo, y de hecho la usé en el episodio, precisamente, es acerca de que todo pensamiento finito por sí solo es deconstruible. Todo pensamiento finito es deconstruible. Entonces, por ahí va, más o menos. Bueno, antes de hacerte una pregunta, que te quería preguntar de algo también que dijiste en el episodio, y me gustó esa definición de construir, y además mencionaste en el episodio a Jacques Derrida, ¿no? Creo que él fue el que empezó a usar esa palabra de construcción, y si no me equivoco, porque lo estudié hace un tiempito, pero me acuerdo que tenía que ver con deconstruir el texto, o sea, que cada palabra, inclusive, si la vas deconstruyendo, puede tener distintos significados y puede tener distintos orígenes y puede llevar a distintos lados. Y lo mismo pasa con los conceptos y con las ideas, ¿no? Y vos mencionás algo que es fuerte, porque mencionás el tema de la justicia social. Decís, ¿no? El tema de que si hacemos buenas obras, si hacemos caridad social, y vos decís, si eso te ayuda para la salvación o no. Yo creo obviamente que no sirve como un producto de expiación de culpa ni como un método de salvación. Creo que tiene que ver con lo humano. Pero ¿por qué decís vos que es dañino que las iglesias promuevan demasiado esto de la justicia social? Quería saber bien qué pensás de eso. Porque, a ver, híjole, me encanta. Bueno, puedo. Me encanta porque sí analizamos. Dale, Andy, dale. Puedo reforzar la pregunta porque es que a mí me pareció súper interesante porque me sonó como una crítica, y hay una parte en su episodio donde usted dice, usted puede ir y darle de comer a muchas personas, pero de todas formas eso no necesariamente dice que usted está cambiando nada. Pero yo cuando escuchaba eso yo decía, pero hay gente que está quedando sin hambre. O sea, y el ejemplo que usted dice después dice, o sea, ¿qué hago yo con darle de comer a la gente si no estoy sanando mi problema de chisme? Y yo le decía, ¿a quién rayo le importa el chisme? Hay gente que está dejando de tener hambre. Entonces, digamos, aquí sí. Y este movimiento está súper gigantesco aquí en Estados Unidos, donde la iglesia específicamente está enojada de los problemas sociales y no quiere ayudar a extranjeros, no quiere ayudar a pobres, no quiere ayudar a personas. Y usted lo explica muy bien en el episodio de cómo el movimiento se está volviendo un poco más humanista. El asunto de la ayuda social, como dice Santi, tal vez no es para salvación. Pero digamos, yo en mi momento de mi deconstrucción teológica, yo ni siquiera sé si creo en la salvación en este momento. A mí, honestamente, yo no creo que yo ya voy a ir al cielo y que todo este proceso es para yo ir al cielo. Entonces yo digo, si yo no dejo, si yo no logro quitarle el hambre
a unos cuantos, ¿para qué rayos estoy yo esforzándome en tratar de ser salvo? Ok, es un punto muy válido. Y aquí, o sea, entra cuando expliqué el modelo de iglesia de la paz emergente. O sea, el modelo de la iglesia emergente, y sí, o sea, aquí sí vale la pena como aclarar bien el punto, porque todo este movimiento de la iglesia emergente tiene que ver con una deconstrucción del mismo cristianismo. Eso es a lo que me refiero un poco, que también surge dentro de la iglesia, porque como dice Santi, o sea, estamos agarrando ideas o tomando ideas de la Biblia, estamos tomando versículos donde vemos ayuda social, donde vemos justicia social, donde vemos este tipo de cosas, y lo vamos deconstruyendo y vamos formando como una idea. Entonces, este modelo de iglesia, que es este modelo anabautista, o sea, a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba estudiando, que justo algo que ellos creen o ellos sostienen es el caminar como Jesús caminó en la tierra. O sea, todo nuestro modelo de vida tiene que sostenerse como Jesús caminó en la tierra. Y si nos ponemos a deconstruir esa idea, podríamos encontrar 1000 lagunas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me enfoqué en la parte de la ayuda social? A ver, yo tengo, más allá de un conflicto, porque no es un conflicto con la ayuda social, sino entiendo que ir y darle de comer a una persona, voy a satisfacer esa necesidad de una persona, a lo mejor por un día, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, y luego, ¿y a qué voy con esto? Es que algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y precisamente con esto de justicia social, es que mucha de la miseria que tenemos en el mundo tiene que ver que no hemos cambiado condiciones o las condiciones en las que viven las personas. Y aquí me sorprende algo que no me acuerdo de quién lo leí. Les mentiría si ahorita les dijera un autor. No me acuerdo de quién lo leí, y es esto. O sea, Jesús, si realmente vamos a seguir estos pasos de Jesús, o sea, como lo propone la iglesia anabautista, Jesús antes de hacer, o antes de proveer un milagro espiritual, por ponerlo así, o algo espiritual, él siempre satisfizo o sació una necesidad física o una necesidad tangible. Y mucha gente pone esto como, es que a través del milagro Jesús tuvo autoridad sobre la persona. Y lo vemos, por ejemplo, con la mujer de flujo de sangre. O sea, la mujer de flujo de sangre, ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, toca el borde de su manto, Jesús voltea y le dice, o sea, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Y ya, o sea, y no necesito más. Y otro ejemplo, la mujer adúltera, igual, o sea, evitó que la mujer fuera apedreada. Además, si me pongo a estudiar eso, el procedimiento legal para que ella la apedrearan fue totalmente ajeno a la ley. O sea, eso transgrede todo el Levítico brutal. Entonces, ¿qué le dice? O sea, ¿quién te condena? Ni yo te condeno, vete. O sea, levántate y no peques más. Y no, o sea, de todos estos personajes, realmente de cuántos volvimos a saber en la Biblia. ¿Sí me explico? Lo que realmente hizo fue suplir una necesidad, cambió por completo las condiciones en las que estas personas vivían y se fue. La iglesia muchas veces ¿eso es malo? Utiliza no. Porque digamos, yo pensaría que la mujer, por ejemplo, adúltera, Jesús solamente le dice, ya no adultere más, no peque más, y se va y no pasó nada. No sabemos si realmente hubo un cambio para mañana o para dentro de 2 días o para 3 días. Lo que voy es que no estoy diciendo que esté malo. Lo que quiero aclarar aquí es, o precisamente esa parte. O sea, muchas veces, por lo menos lo que yo he notado ahorita al estar estudiando, es que a veces tomamos la bandera de la ayuda social, y no porque esté mal, no estoy, o sea, en ningún momento estoy señalando de que esté mal. Adelante, si les funciona, por mí no hay problema, pero es, ok, voy y vamos a poner un ejemplo, voy y reparto, no sé, reparto una despensa, o sea, les reparto comida para que ellos cocinen, y a lo mejor sí, como iglesia, estoy llenando una necesidad, estoy supliendo una necesidad, lo cual es muy loable, se aplaude, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner esto, lo voy a poner ejemplo con una comunidad que está aquí en Guadalajara, Aguacaliente, que es una comunidad a la que empezamos a asistir, a servir, y es una comunidad que ellos no carecen de agua potable porque está contaminada con cobre. Eso es súper tóxico eso. Entonces, la ayuda empezó siendo con llevar sándwiches, llevar comida, y no jamás soltar un mensaje de salvación. Fue simplemente llegar a ayudar. Hasta hace unos años que la iglesia se movió, vamos a suplirles agua potable. Y es esta parte de vamos a empezar a cambiar
condiciones. O sea, ya, a ver, vamos a brincar de los sándwiches okay, ¿cuál es la necesidad primaria? Ok, agua potable, va, me brinco la parte de los sándwiches, a lo mejor lo sigo llevando, pero me brinco a una acción mayor y la idea es ver una comunidad que sale de una condición que propiamente el gobierno no atiende, que es un poco a lo que voy con esta parte cuando la iglesia a veces se apropia de ciertas necesidades sociales para de alguna manera encontrar, no quiero decir salvación. Pues sí, para predicarles. Exactamente. No, o sea, el buen acto tiene un precio. Yo vengo y le doy un sándwich, pero usted tiene que escuchar la predicación, quiera o no quiera. Exactamente. Y si no escucha, siéntase mal porque usted no se merece el sándwich. Sí, ¿así es? Ese es un poco el punto. Okay. Y no solo eso, sino que también se utiliza también mucho como un pretexto de, mira, yo voy y sirvo a una comunidad y vuelvo a lo mismo. Sí, o sea, voy y sirvo en una comunidad y luego ¿qué? O sea, ¿qué parte realmente como ser humano se está llenando, que puede ser ego, que puede ser muchas cosas cuando yo voy a una comunidad de estas? O sea, o a lo mejor simplemente es caridad y entraríamos en que cada quien tiene sus razones, etcétera. Pero sí, o sea, Andy, sí lo dijiste como muy claro. O sea, sí me gustó. Listo. Cómo lo bajaste. Yo tengo un episodio que habla acerca de las misiones. Y el episodio se llama ¿Hacen más daño las misiones que lo que ayudan a la iglesia? Y en uno de esos episodios, en ese episodio estábamos hablando acerca de cómo las misiones donde chiquillos americanos van a México o a Costa Rica o a Nicaragua por una semana y por 3 o 4 días ayudan a construir una casa y después se van de vacaciones a la playa a tomarse fotos y todo eso. O sea, ese tipo de cosas no están ayudando realmente a las personas que usted cree que están ayudando, están más ayudándole al ego y los papás de los gringuillos para ver que ya cuando vengan a la casa ojalá ya se sientan que puedan valorar lo que tienen y cosas así. Sí. Lo cual es cierto, pero digamos, por otro lado, el ejemplo, digamos, es que yo siento que el modo que usted lo dijo, a mí me afectó montones, porque yo dije, o sea, ¿qué importa el ego? ¿Qué importa nada? Por ejemplo, un niño está comiendo hoy y si no comió mañana, ¿qué importa? Por lo menos hoy pude yo hacer algo que ojalá Dios mande a otra persona mañana, como sea. Pero aquí también, digamos, entra un problema grandísimo, por ejemplo, donde es que la iglesia tiene pánico de meterse en acciones más políticas o apoyar o señalar o hablar. Digamos, en el momento que la iglesia no paga taxes, tiene beneficios como institución religiosa y todo eso, se le cierra la boca y la iglesia no puede decir nada. Entonces, digamos, la iglesia podría estar yendo a darle agua potable a esa ciudad, pero si la ciudad no hace absolutamente nada por arreglar ese problema y la iglesia tampoco tiene voz en ayudarle a ese pueblo, o sea, estamos haciendo estamos haciendo solo la mitad de lo bueno. Entonces eso sí lo entiendo. En ese caso, o sea, siento que usted lo explicó bien. Pero al principio, como lo dijo en el episodio, suena muy drástico. Yo lo sé. Sí. También creo que Alex, un poco lo que querías decir, creo yo, ¿no? El tema de que la iglesia ayuda o asiste, pero la preocupación de la iglesia no es erradicar la pobreza, quizá. Y tampoco tienen las herramientas con qué hacerlo, ¿eh? Que eso es peor. No. O sea, porque, y es justo eso. O sea, es que sí queremos, o sea, a ver, y justo este tema de misiones, ¿cuál es en realidad el tema de las misiones? O sea, el tema de las misiones es que es ir y evangelizar. O sea, ¿sabes? Se supone. O sea, es como, se supone, pero, o sea, a ver, y aquí mis respetos, porque, o sea, yo sé de misioneros que se están, o sea, se tienen que esconder en China, se tienen que esconder en países como Corea del Norte, y absoluto respeto. O sea, hay excepciones y para no, todo. O sea, y no quiero, hay excepciones para todo, pero tú lo dijiste súper bien, Andy. O sea, ¿qué hacemos con estos grupos de privilegiados? Porque esa es la realidad. O sea, privilegiados que de pronto llegan a un país sudamericano o de Centroamérica o México o lo que quieras, y de pronto la labor social que hacen, o más allá de evangelizar, pues es, o sea, realmente se traduce en qué? O sea, ¿cómo cambiaste la vida de estas personas de manera tangible? Y aquí el argumento es, bueno, las cambiamos de manera tangible porque ya son salvos.
¿no? Porque les compartimos el evangelio, fuimos y evangelizamos. Ok, fuimos y evangelizamos y ve si cómo es que ve la salvación cómo fuera real, es que ese es un problema gigantesco. Y ve cómo viven, cuándo, y justo creo que te lo mandé, Andy, este estudio creo que es de la Universidad de Versalles o no sé qué, de que en el Nuevo Testamento la desigualdad económica es vista como lo peor de lo peor, o sea, era algo muy fuerte. Entonces, justo voy un poco con eso. Ahora, mis respetos, quien se quiere ir de misiones que le dé, yo me fui de misiones una vez, o sea, o sea, sí es una experiencia padre, pero también te das cuenta que no puedes hacer mucho. O sea, realmente cómo le cambias la vida a niños, ¿sabes? O a gente que está viviendo en condiciones y el Estado es el responsable, no nosotros. Perfecto. Dale, Santi. Ibas a decir algo, Santi, pero yo tengo también otro sigue usted. Tema. Dale. ¿Sigo yo? Okay. Sí. Algo que escuché en ese episodio de la deconstrucción que no me sonó muy bien fue el hecho de que usted dice que la deconstrucción es cuando cristianos se hacen más progresistas. Cuando no necesariamente, yo pienso que tal vez hablemos un poquitico acerca de la definición de deconstrucción, okay. Pero yo siento que tal vez uno de los problemas que yo vi grandes en este asunto es que usted, Alex, es un mae educado, es un mae intelectual, es un mae que tiene muchísimas palabras profesionales y yo tengo esta teoría. A mí se me hace que una de las razones que usted se va a este extremo basado en la definición de deconstrucción, pero hablando desde filosofía, desde psicología, desde teología del año cero y todo eso, es porque, digamos, tal vez para usted la historia y la definición de la palabra es extremadamente importante, lo cual usted tiene todo el derecho. Pero existen dos lados de lo que son definiciones de palabras. Existe el lado técnico, el lado histórico, el lado real, todo eso, pero existe también el lado cultural, popular del momento. Entonces, la primera vez, por ejemplo, que yo, cuando Jesse me invita el lunes y al puro final, yo creo que David López dice algo como, que el postcristianismo. Y Jesse dice, eso es de nazis. Y uno así como... sí lo escuché. Y ya después, al final no hablamos al respecto, pero ya después yo le decía, mae, ¿por qué usted dijo eso de los nazis? Y me dice, bueno, es que los nazis estaban cambiando post-ideales a post-ideales. Y yo así como, sí, pero no, o sea, ellos no tienen el derecho de la palabra post. Usted post se lo pone a lo que le dé la gana. Sí, es como si habléramos del posthumanismo, ¿no? O sea, es como, no tiene que ver. Sí, entonces digamos, yo siento que algo parecido está sucediendo con la palabra de construcción, donde tiene un significado histórico importante, pero también está simple y sencillamente el significado popular. O tal vez hasta hay dos significados técnicos, como digamos, la palabra teoría científicamente significa una cosa cuando usted la saca del contexto científico. La palabra teoría en la ciencia significa un hecho que usted puede repetir con experimentos y cada vez que usted hace esos experimentos bajo el método científico le van a dar los mismos resultados. Entonces, por eso la teoría de la evolución es una teoría, pero digamos, un cristiano diría, pero se llama teoría por algo, porque la definición cultural de teoría es un grupo de ideas que me estoy inventando para ver si puedo por lo menos darle al punto de algo, pero es puro invento. Es la misma palabra, dos definiciones completamente opuestas dependiendo del contexto que le estemos utilizando. Entonces, digamos, si deconstrucción en su palabra más cultural del momento y más sencilla es, usted tiene algo, tengo un tren, ¿lo escuchan? Sí. Sí, sorry. Es cruzando la calle, ahí está el hijo de pucha. Si de construir es agarrar algo que ya está construido y destruirlo un poquito, o sea, eso aplica a montones de cosas sin necesidad de que el peso de su primera definición, tal vez histórica, lo afecte. Entonces, por ejemplo, usted decía, la deconstrucción hace a los cristianos más progresistas, cuando para mí la deconstrucción
hace a cualquier persona cualquier otra cosa. Entonces, digamos, un budista puede deconstruir también, un católico puede deconstruir, un ateo puede construir, una persona simple y sencillamente puede cambiar su entendimiento, por ejemplo, del sistema económico de un país. O cuando una persona se hace de republicano demócrata, está deconstruyendo sus ideas porque en general aplica lo que sea. Entonces, yo sentí como que en su episodio, usted como que da a entender como que la deconstrucción tiene que llevarme de A a B. Pero yo decía, es que si la deconstrucción es abierta y todos tienen acceso a ella, la deconstrucción de hecho me lleva a donde sea. Me puede llevar de A a C, o me puede llevar de V a R, o me puede llevar de 0 a una O, o sea, pasarme de letras a números, porque la deconstrucción es simple y sencillamente un reentendimiento de las cosas que yo creía saber antes para con una nueva perspectiva o más información yo poder entonces darme una nueva, un nuevo entendimiento del asunto. Pero es súper abierto y yo siento como que yo escuché como que usted lo simplifica o lo limita un poco. O sea, como que sí, como que le puse el sesgo de progresista, así de te va a llevar al punto B. Sí. Ok, ajá. Y aquí hay algo súper interesante y voy a querer que Santi hable de esto porque usted habla del progresismo y en el episodio último de Santi habla del postcristianismo, que yo digo es vacilón porque uno pensaría son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo puede ser exactamente lo mismo. Entonces, si quiere, respóndame, Alex, y ya después pasamos con Santi. Okay. Creo que a lo mejor como sonó. A ver, algo que yo tengo con al hacer podcast es que yo grabo de una. O sea, yo no edito nada. O sea, tengo los intros y los outros, es lo único que muevo. Yo no edito absolutamente nada. Qué envidia. O sea, yo me suelto a hablar. Y obviamente tengo notas y leo algunas cosas, pero yo me suelto a hablar. O sea, no hago toma 1, toma 2, jamás. O sea, porque sí se me hace muy importante el espíritu a veces con el que se dicen las cosas. O sea, a lo mejor podría haber sido en un momento de frustración o no me supe explicar. Pero hay algo que me gustó mucho, fue esta parte de, o sea, hay que entender que la deconstrucción no amenaza al cristianismo. O sea, la deconstrucción no amenaza al cristianismo con destrozarlo. No, o sea, a mí algo sí, que se eso es un punto que apunté, eso es algo que yo apunté aquí. Sí, o sea, el cristianismo por sí solo, y eso, o sea, lo tengo muy grabado. El cristianismo necesita de construcción, necesita ser deconstruido, porque si no, vamos a seguir con un pensamiento homogéneo, no vamos a avanzar. O sea, precisamente este es el punto donde estamos atorados, porque la gente piensa, a ver, que por ejemplo, la iglesia emergente es algo nuevo. No, la iglesia emergente tiene años sucediendo. Y entonces, si tiene años sucediendo la iglesia emergente y la iglesia emergente es el producto de una deconstrucción, pues la deconstrucción también sigue siendo algo que sigue sucediendo. Entonces, a lo mejor sí me vi un poco como extremista en decir que te lleva al progresismo. Aquí la pregunta sería, o sea, si te lleva a ser a un cristiano progresista, ¿eso estaría mal? Correcto. Y digamos, no creo que me esté preguntando, porque para mí la respuesta es no, y para muchas personas la respuesta es sí, porque les encanta demonizar el progresismo. Pero algo que usted dice es exactamente eso. Usted dice, la gente espera que la deconstrucción salve el cristianismo o lo cambie o lo mejore. Y yo me ponía a pensar y yo decía, esto es interesante porque las personas que yo sigo, que usualmente son más personas, lo que pasa es que yo he estado metido en esto del podcast desde hace años de años. Entonces, digamos, a mí me cuesta mucho escuchar podcasts latinos porque mi biblioteca de podcasts americanos que yo ya escucho, o sea, la tengo desde el 2008, desde el 2009, y muchos de esos, o sea, tienen 400, 500 episodios, yo los he escuchado todos, yo los escucho semana a semana, entonces es muy difícil para mí, pero digamos, yo sigo muchísima gente y yo digo, es vacilón, porque pocas de estas personas que en este momento, en primer lugar, tienen años de estar deconstruyendo, pero la palabra se pone de moda hasta hace como año y medio, que alguien decidió decir como vamos a agarrar esta palabra porque suena muy bonita y es básicamente lo que está sucediendo en nosotros, sea que esté pasando desde hace años o no, se pone de moda. La mayoría de esas personas que están deconstruyendo, que yo conozco, que yo sigo, que yo leo sus libros, escucho sus podcasts, ninguno dice que la razón de desconstruir es salvar la iglesia. Lo que ellos dicen es la razón de deconstruir es para yo ser un mejor humano, una mejor persona, Sin embargo, para yo crecer. Claro.
Claro, Dale. sin embargo, el movimiento de deconstrucción en muchos casos se da precisamente para querer salvar o sea, no la iglesia como institución, ¿sabes? Sino esto... Pero históricamente... No, bueno, o sea, históricamente, por supuesto que no. Por supuesto. O sea, sí, ahí sí estamos en el mismo canal. Entonces, pues entonces ese es mi punto. Mi punto, digamos, tal vez históricamente, todas las veces que ha habido un proceso de construcción, que digamos, yo como lo he llamado toda la vida, es la evolución del pensamiento cristiano. Entonces, digamos, cuando usted habla de deconstrucción, yo pienso que usted está pensando en la evolución del pensamiento cristiano, pero para mí deconstrucción es eso que está sucediendo ahora desde hace año y medio, que está de moda, pero yo tengo en ese proceso como 5 o 6 años. Entonces, o sea, por eso es que a mí me cuesta mucho pensar en el pasado cuando hablo de construcción, porque yo pienso en el presente. Totalmente. Sí, quiero como que clarificar, si bien la idea de a lo que me refería acerca de eso, ¿no? Que, o sea, en concreto dije, o sea, pensar que el cristianismo va a cambiar el ejercicio de construcción, o bien, o sea, que a través de él mismo va a ser mejor, es una mera ilusión. ¿Y a qué voy con esto? Justo correcto. Yo creo eso también. Justo precisamente por eso hice una introducción primero respecto a la iglesia emergente y luego me aventé toda la parte de deconstrucción. ¿Por qué? Porque van de la mano. Es decir, si bien estamos batallando con la iglesia emergente desde hace un montón de tiempo y batallamos añales con la iglesia de la Edad Media y batallamos con la iglesia primitiva, o sea, cada una ha tenido sus detalles y ha tenido sus errores. O sea, se la compramos y órale, vamos a mejorar, etcétera. Hay una frase, y aprovechando que está Diego Rusarín de moda, que digo, o sea, lo tenía que citar en algún punto porque está de moda. Él dice algo muy padre y él dice... Ajá. Rusarín se hace de moda casi que la misma semana que usted saca su podcast, porque yo hace semana y media no sabía quién era Rusarín. Yo a Diego Rusarín lo seguía mucho antes de que hiciera o sea, podcast y que fuera yo así youtuber y eso. El compa tiene algunas conferencias bastante interesantes acerca precisamente pues acerca del mundo empresarial y o sea, sí tiene algunas cosas interesantes ya de mucho antes que surgiera. Y él surge, o sea, básicamente quien lo hace famoso es un podcaster y youtuber que se llama Roberto Martínez, en México por lo menos. Es por el debate, ¿verdad? Con el otro chavalo que es un coach y después, de vida o algo y después así. Sí, y se hizo famoso por como coach de empresario y agente de bienes raíces, millonario según él y tal. Pero precisamente Diego Rusarín tiene una frase que recientemente justamente se le escuché cuando habla acerca de lo mal que se sintió al exponer a este gurú, ¿no? Coach, que fue... O sea, soy duro en la crítica, pero rápido en el perdón. Y esto es algo que, o sea, honestamente sí tendría que caracterizar muchísimo el proceso de deconstrucción. ¿Y a qué voy con esta parte que la deconstrucción podría ser una mera ilusión para la iglesia? Y es precisamente porque hoy en día, o sea, vean las cuentas de Instagram de algunas personas que se deconstruyen. No voy a generalizar, pero muchas de las cuentas de Instagram de cristianos que se deconstruyen y que tienen sus podcasts y tienen sus etcétera, etcétera, etcétera. Algunos están marcando muy fuerte una línea de pensamiento. O sea, una así como de esto es deconstrucción, esto es lo que está sucediendo, esto es así, y eso se va a convertir, y a lo que yo estoy atacando es que se va a convertir en una especie de doctrina. Ajá. Entonces, más o menos por ahí va. O sea, y precisamente por eso al final del episodio dije, o sea, voy a seguir explicando más esto porque un episodio no da para explicar de construcción y de broma. Lo que pasa es que yo culpo a la iglesia de siempre apoderarse de todos los movimientos emergentes. Totalmente. Siempre porque ellos ocupan no quedarse atrás, ¿verdad? Entonces, algo que me enoja a mí montones es, por ejemplo, un artículo en Coalición por el Evangelio diciéndome cómo tengo que deconstruir, ¿verdad? Y es así como... Justo eso voy. Como mae, o sea... Por favor, lo que me están diciendo es la deconstrucción solamente es válida si esto y esto y esto. Y usualmente eso obviamente eso lo valida si usted termina en el evangelio de nuevo. Si usted no termina en el evangelio, no es válida. Pero es así como, brother, la deconstrucción es como la teoría del caos. Es completamente random, mae. Usted no puede, o sea, ¿cómo rayos usted puede controlar algo así? Si usted cree lo que cree y especialmente cuando usted entra en el proceso de construcción, porque yo siento que activamente usted tiene que entender como, ok, las cosas que yo creo saber no necesariamente son correctas, entonces ocupo ver qué creo y qué no creo. Entonces usted activamente está dándose el permiso de reentender cosas. Es
imposible definir o predecir a dónde va a llegar usted. Entonces sí, que muchísima gente va a terminar atea después de un proceso de construcción. Iglesia, sorry, pero mucha gente va a terminar atea. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de la persona que está entrando en deconstrucción? ¿Es la culpa de la iglesia? ¿O es la culpa, digamos, de que la institución ha estado, como decía Santi, viviendo en una cultura donde solamente nos da afirmaciones y nos obligan a creer, pero pocas veces tienen respuestas buenas para los problemas fuertes? Y digamos, lo que pasa es que aquí, y yo se lo dije a Santi en el episodio de deconstrucción, yo le decía, hace 20 años la deconstrucción que estamos conociendo nosotros ahorita en el 2020 no hubiera sido un problema porque no teníamos acceso a internet, no teníamos acceso a blogs, a podcasts, a videos de YouTube, a montones de voces activas con cosas que decir. Hace 20 años nosotros teníamos muy claro quiénes eran los que tenían la palabra, y la palabra, la única palabra importante, que en este caso eran o pastores o profesores o ciertos tipos de líderes. Pero digamos, si queríamos aprender algo, teníamos que activamente tener que levantarnos, ir a una biblioteca, invertir tiempo buscando temas, invertir tiempo buscando varios libros para ver dónde logro yo encontrar algo. En este momento, un muchachillo ve un video en YouTube de que el infierno no necesariamente va a ser eterno y que la gente no va a sufrir por toda la eternidad, y llegan a la iglesia y le dicen a su líder de jóvenes, oiga, ¿cómo es esto que escuché esto? Y la iglesia no tiene respuesta, ¿entiende? O sea, la autoridad se va al suelo de la iglesia. Eso es lo que está pasando. La iglesia no está preparada, entonces quiere ver cómo se apodera del término para decirnos cómo hacerlo, pero lo está haciendo mal. O sea, usted lo que tiene que hacer es, vaya, prepárese, mande a sus hijos puchas líderes a estudiar, póngalos a leer teología. O sea, ¿cuántas iglesias mandan a sus maestros de niños a educarse de teología? Ninguna. Y brother, los niños, las nuevas generaciones, los que más tienen preguntas, los que deberían ser los más importantes, pero la iglesia no hace nada. Entonces, en ese caso yo lo entiendo completamente mal. Sí, no, y justo eso, esa monopolización del conocimiento, porque eso es lo que es, o sea, es monopolizar el conocimiento. Cuando una institución bajo este esquema piramidal de liderazgo monopoliza el conocimiento, pues eso es coacción y coerción, porque yo no te doy, como yo no tengo las respuestas, tampoco te doy oportunidad que busques las respuestas en otro lado. Y si buscas las respuestas en otro lado, eres hereje, eres anatema, ya no eres parte de la comunidad. Si comienzas a cuestionar la sana doctrina que te estamos dando, entonces ahí es donde empieza el problema. Y justo eso es parte, o sea, esta parte de la deconstrucción que tienes toda la razón, Andy, decir, o sea, un poco el culpable es la iglesia de querer agarrar esto como una nueva doctrina y de pronto, te vas a deconstruir, sí, deconstruirte, pero te tienes que regresar otra vez al principio. Modo. Es como, ¿y quién te dijo? ¿No? O sea, ¿dónde dice eso? Nada más porque quieres monopolizar el conocimiento, pues eso sí está mal. Santi, estás muy callado. Sí, disculpen. Estoy así más silencioso. Acá ya es la madrugada, güey. No, recién pensaba que la deconstrucción se tiene que dar cuando parece que todo está bien. Un poco, ¿no? Porque no cuando todo está el quilombo, cuando todo está mal, cuando todo es obvio que tiene que cambiar, sino cuando parece que todo lo normal, por ejemplo en una iglesia, parece que todo está bien, todo está funcionando perfecto, la doctrina funciona, las reglas funcionan, y realmente es la verdad, o uno se empieza a cuestionar las cosas establecidas. Y me gustó la definición de deconstruir, que deconstruir es desnaturalizar. Es una pregunta, es una búsqueda, no es, por eso no se puede dogmatizar, me parece, como decían ustedes, ¿no? No se puede hacer una Biblia de la deconstrucción, por así decirlo, una religión de la deconstrucción. Pues es que por eso me gusta la posreligión, porque es una pregunta. Podemos fácilmente caer en idolatría. Y el problema es que todos los humanos tenemos esa tendencia, o sea, es algo que tenemos como que luchar. Todos los días cuando nos levantamos deberíamos decir como, pucha, hoy voy a esforzarme en no ser idólatra. Porque el problema que tenemos es, digamos, por ejemplo, el ateísmo moderno es muy interesante porque hay muchísimo ateo que utiliza su ateísmo del mismo modo
que utilizaba su cristianismo cuando eran cristianos, y es una religión. O sea, para ellos es una religión. Ellos idolatran su pensamiento, sus opiniones, sus ideales ateas y todo eso. Entonces, fácilmente podemos pecar en eso. Pero, Santi, explíquenos un poquito acerca del postcristianismo. Explíquenos un poquito de las 3 frases de su episodio último del postcristianismo que, a mí me encantó. Bueno, justamente las 3 frases son de Nietzsche, Marx y Galeano. Y bueno, Alex, también creo que mencionaste a Nietzsche seguro en algún episodio. Nietzsche, o no sé cómo se pronuncia, cómo lo pronuncian ustedes, pero yo digo Nietzsche. Fue el que dijo la frase más odiada por la iglesia evangélica, por la iglesia cristiana: Dios ha muerto. Y en realidad no tiene nada, no lo dijo como una ofensa o como que Dios no existe, sino que él se refería a la verdad murió, ¿no? Él decía la verdad ha muerto de alguna manera, la certeza absoluta murió. Y Nietzsche, si bien Nietzsche creo que nunca usó la palabra de construcción, pero Nietzsche era un deconstructor por excelencia. Él buscaba deconstruir todo lo establecido, todo lo que ya venía. Y cuando dice Dios ha muerto, dice justamente eso: todo lo que nos enseñaron, que esto es así, esto es la verdad absoluta, ya no puede permanecer. Y si bien en ese momento la religión y creo que finales del siglo XIX, Nietzsche hace la mayoría de sus libros, en ese momento los dogmas estaban muy fuertes. O sea, la iglesia dictaba las leyes básicamente de la sociedad, de la nación, ¿no? Y me hice un poco bolas ahí. Aprovechándose de la ignorancia de la gente. Y como estamos empezando en un mundo nuevo donde la ciencia está creciendo, el intelectualismo está creciendo, la filosofía está creciendo, entonces él llega y dice, todas esas cosas donde Dios entraba porque no teníamos respuestas, en este momento estamos encontrando las respuestas, entonces ya Dios no nos va a servir. Y cuando dice no hay hechos, solo interpretaciones, que también me encanta esa frase, es que, por ejemplo, como volvemos a esa frase, Dios existe o Jesús es el Dios. Bueno, eso es lo que para nosotros es algo normal, es algo que tiene que ver con Occidente. Creo que también Alex lo mencionaba, esto de que no se puede separar el cristianismo de Occidente. No, totalmente. Pero si vas a Medio Oriente, Alá es Dios, Mahoma es el profeta, y si vos decís que sos cristiano, bueno, te sacan a los piedrazos. Y para ellos esa es la verdad establecida. Y lo mismo pasa también en círculos ateos extremos. O sea, vos vas y llevas una Biblia para demostrar una idea por medio de la Biblia, cosa que es válido, y quizá te sacan a las patadas. Entonces el fundamentalismo está... Y también, un montón de cosas así. También entre la misma iglesia, porque digamos, nosotros en un episodio anterior de Conciencia, nosotros hablábamos de que es muy fácil para todos los cristianos decir que Jesús es el fundamento de todo nuestro cristianismo, pero después le preguntamos a 100 cristianos, explíqueme cómo o quién es Jesús, vamos a tener 100 respuestas diferentes, porque todo ese tipo de cosas son extremadamente subjetivas. O sea, 4 evangelios no son suficientes para darnos una imagen universal que sea respetada por todos los humanos del mundo. Entonces, todo es interpretable. Totalmente. Y aquí sí, o sea, queda puntualizar lo que lo que dijo Santi en el sentido de, sí, o sea, Occidente está atravesado por el cristianismo y precisamente por eso, o sea, el enfoque es esta parte de, o sea, está atravesado por el cristianismo, por las conquistas y por la colonización de América. No hay de otra. O sea, todos los países que llegaron a conquistar eran países que estaban bajo el Vaticano. Aquí, y creo que, y José Santi se metió creo que le va a dar al clavo justo hablando de construcción y eso, porque sí, Nietzsche fue el horror de la iglesia durante mucho tiempo, y precisamente por esta idea de, ahora, como ya tenemos forma de explicar fenómenos naturales y como la ciencia ha avanzado y la filosofía ha avanzado, pues entonces ya le podemos dar una explicación a muchas cosas y no necesariamente tenemos que tener esta figura de, o sea, Dios en cualquiera de sus concepciones. Y precisamente eso, y me gusta cómo Santi lo clarifica, porque si bien nosotros estamos atravesados por un cristianismo que además, o sea, es un cristianismo ya mutado, o sea, reformado, etcétera, con vicios superados de la Edad Media, etcétera, si nos vamos o sea, antes de la formación como tal del cristianismo como religión, pues hay concepciones muy diferentes. Incluso hay algunos documentos donde te encuentras de que esta idea de la Trinidad no estaba siendo predicada y que la resurrección era como una especie de alegoría. Entonces es como, wow, o sea, si esto lo soltamos en una clase de teología, en una iglesia, o sea, un chorro de gente se sale de la iglesia. Brother, porque es muy cómodo seguir ideas. Lo que David nos dijo en el podcast de Dice Así,
David dice, digamos, las cosas locas que David explica de la Biblia. En el podcast de Dice Así, él dice que la mayoría de pastores reciben esa información los que van y estudian en, ¿cómo se llaman? En escuelas. Seminarios. Pero activamente les dicen esto, obviamente no se lo predica a su iglesia. La historia Totalmente, dice esto sí. y esto no se lo prediquen a la iglesia. Teológicamente esto es una idea muy nueva, pero esto no se lo predican a la iglesia. Y es así como que es, o sea, eso es una hijo de pucha falta de respeto, para nosotros, para nuestro intelecto, para la gente. O sea, ¿cómo es que nosotros permitimos eso? Pues es que no me acuerdo quién fue el que dijo esto. O sea, tengan cuidado, hombres de acción, porque no se están dando cuenta que ustedes son meros, o sea, están siendo dominados por los hombres de pensamiento. Entonces, no me acuerdo qué filósofo dijo esto, pero fue alguien. Y es esta parte de no entendemos que la pirámide de las organizaciones, en su mayoría han seguido modelos de liderazgo piramidal y que no pueden ser cuestionados, y el dogma no puede ser cuestionado, y no, aquí no vengas con tu historia y no vengas con filosofía porque eso no es de Dios, y seguimos repitiendo esos patrones. Y precisamente por eso Nietzsche, como bien lo dijo Santi en su tiempo, fue brutal contra la iglesia. Pero Santi, síguenos explicando acerca de este postcristianismo, que sí está bastante interesante. Sí, continúe con el dicho de Marx. El dicho de Marx, todo lo sagrado se profana, lo sólido se desvanece en el aire. Me encanta esa frase, la escuché hace bastante, pero últimamente la estuve analizando más. Y también todo lo sólido se desvanece en el aire. O sea, yo cuando mencionaba antes, en mi etapa de entrar en la religión, en el orden, en las normas, todo era muy sólido, ¿no? Todas las enseñanzas, o sea, lo que nos decían. Por ejemplo, estás enfermo, es la voluntad de Dios, Dios te va a sanar, y si no te sana es porque tiene un propósito. Todo lo que nos decían, todo tiene una explicación. O sea, se murió tu abuelo, bueno, es porque Dios lo quiso, es por esto y esto y esto. No sé, te pisó, te chocó un auto, es porque Dios lo quiso. Pero todas esas certezas, todos los sólidos se desvanecen en el aire, pero también eso da lugar, y lo decía en el episodio yo, a que Dios puede estar en todas las cosas también. Y a que justamente el libre albedrío tiene que ver con la libertad de nosotros de poder hacer cualquier acción justamente con la libertad que Dios nos da, no sacando la consecuencia, ¿no? Eso hablábamos con Nader también. El universalismo que yo creo no tiene que ver con que yo hago lo que se me canta, no sé, salgo a matar gente y total me voy al cielo, no. Sino con la posibilidad de poder elegir estar con Dios o no estar con Dios. Y para mí la posreligión, resumido, tiene que ver con eso, con la posibilidad de ver a Dios en todo y de poder preguntarnos, hacernos la pregunta por Dios. Eso también lo decía en el episodio, ¿no? Que hasta los ateos, o sea, los ateos afirman que Dios no existe. Y yo digo, ¿cómo pueden ellos afirmar 100% que Dios no existe? ¿Cómo pueden decir ellos estar 100% seguros de que Dios no existe? En cambio, los agnósticos, yo los respeto un poco más porque ellos dicen, nosotros no creemos ni que Dios existe ni que Dios no existe. No sabemos, dicen ellos. Nosotros no sabemos. No damos por certeza ninguna cosa. Ni que Dios existe ni que Dios no existe. Y bueno, de alguna manera el cristianismo por fe cree que Dios existe, ¿no? Y bueno, tenemos que creer por fe porque no tenemos, como decía antes, tenemos la pregunta por Dios, y esa pregunta abre la posibilidad de que Dios exista y de que Dios, bueno, quizá sea amor y quizá nos pueda amar también a nosotros. ¿Sabe cómo lo veo yo? Y me gusta mucho. Y una de las cosas que yo lo veo cuando usted dice todo lo sagrado se profana, y con la necesidad que la iglesia nos quiere obligar a mantenernos con estas enseñanzas de hace 2000 años, y con la necesidad que la iglesia nos quiere obligar a mantenernos un canon que fue cerrado casi 300 años después de la vida de Cristo, y que solamente los padres de la fe, y que ya no hay revelación y todo eso. Es el hecho de que todo lo profano, ¿cómo es? Todo lo sagrado se profana. O sea, ¿por qué le damos tanta fe a creencias tan viejas cuando, en mi opinión, Dios todavía se revela en lo que sea? Y aquí es donde salen las herejías. O sea, yo he visto a Dios en ateos, porque Dios se revela en lo que sea. Y por otro lado, digamos, a mí me pasa algo muy parecido. Yo tengo cierto respeto, un poquito más por agnósticos que ateos, pero también he escuchado ateos decir, yo la razón que no creo que Dios pueda existir es porque conozco cristianos que creen en Dios y son las peores personas del mundo. Y hasta cierto punto, o sea, eso es triste, debería darnos vergüenza. Y no sé. Pero aquí, a ver,
eso está interesante porque, que la gente se decepcione porque tiene esta idea de que el cristiano es esta persona que, como sigue los pasos de Jesús, no puede de alguna manera fallar, o no se le puede permitir tener un error, o no se le puede permitir, o más bien tiene que ser como modelo de persona porque sigue los pasos de Jesús. Ahí está muy cañón porque nosotros como cristianos caeríamos en una contradicción, en el sentido de, por ejemplo, cuando se puso de moda al predicar la gracia, que fue una moda, o sea, de pronto alguien rescató los mensajes de Spurgeon y y dije, ok, vamos a predicarlo otra vez, porque obviamente ante un descontrol de lo moral en el cristianismo, tienes que encontrar otra forma de captar gente. Entonces la manera fue el evangelio de la gracia. Y perdón que lo digas. No, está perfecto. Porque aquí es donde yo siento que a usted se le sale lo fondi, lo poquitico fundamental. En este episodio hubieron partes y a lo que voy es esto. Bastante a lo que voy fondi. es esto. Sí, y totalmente. Y a lo que voy es esto. O sea, ¿por qué no se le permite al cristiano fallar? O sea, ¿por qué no se le permite al cristiano, o sea, sí, súper padre tu evangelio de la gracia, todo bien, pero la iglesia, cuando hay una falla, condena muchas veces, y no quiero decir que sea en todos los casos, pero sucede que de pronto alguien falla, alguien comete un error, algo sucede, etcétera, y terminan siendo apedreados por el mismo círculo donde se supone que encontró refugio, ¿sabes? Entonces, eso a mí sí se me hace como, pues, muy contradictorio, porque es ¿de qué lado estás? Y volvemos a lo mismo, o sea, son todas estas enseñanzas y este peso moral y social que trae el cristiano. Pero yo creo, Alex, que eso es heredado. Eso es que la iglesia nos predica, y eso es el liderazgo poniendo esas, porque el asunto es esto, digamos, si usted no es parte del clero y usted falla moralmente, a usted le va fatal, pero si usted es parte del clero y usted falla moralmente, las consecuencias no son tan malas. Claro. Pero sí, o sea, activamente se nos enseña. O sea, es que muchísimas de las cosas yo no culpo mucho. O sea, sí lo culpo, es que es una lucha interna. Yo creo que no quiero culpar mucho a los cristianos por cómo somos a veces, porque, o sea, se nos ha enseñado tan mal, o sea, especialmente los muchachillos que hemos estado en la iglesia toda nuestra vida, o sea, hemos crecido con, y usted mismo, nosotros hablábamos la vez pasada acerca de purity culture, la cultura de la... Sí, de la pureza sexual. De la pureza. Mae, o sea, ¿qué daños ha hecho este tipo de cosas? Y son enseñanzas que la iglesia, la excusa de la iglesia es que nosotros queremos cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, evitar que sufran, cosas así. Mae, pero lo que están haciendo es, o sea, haciéndole cicatrices eternas de por vida. O sea, que en este momento esa es otra moda, pero digamos, yo no le veo mal las modas. Yo amo, digamos, mi teología en este momento es la moda de la gracia. Por más de que usted quiera burlarse, Ale. No, o sea, no me burlo en el sentido... Todos somos, no, pero lo digo vacilando, ¿verdad? Estoy vacilando. Ok, ajá. Esto, usted mismo lo menciona, esta moda de que ahora todos somos hijos. O sea, ahí es donde yo estoy en este momento. O sea, yo soy universalista, yo soy inclusivo, yo soy pro gays. Yo soy pro lo que usted quiera, o sea, yo soy pro todo, que los gays aborten, que se casen, que todo. O sea, en este momento eso es lo que yo soy. Y sí, me hace sentir buena persona también, pero es que yo digo, o sea, ¿qué Dios quiere? O sea, ¿qué clase de Dios se contenta de ver que sus hijos lo único que hagan es señalar a los demás para decirles lo pecadores y lo asquerosos y los trapos de inmundicia que son? Yo ayer tuve una conversación en el grupo de podcasters que fue súper divertida porque saqué una analogía del helado de vainilla y del helado de chocolate, pero es con un muchacho nuevo del grupo que es que él, digamos, cree que la Biblia es inerrante, cree que la salvación se agarra no solamente aceptando a Jesús como salvación, pero sino creyendo los fundamentos necesarios del evangelio. Entonces él hace una lista de cosas que yo tengo que creer para ser cristiano, y yo le decía, brother, si yo no creo en una de estas, entonces yo no me voy al cielo. Y él no quería decir que sí, trataba de ver cómo lo ponía, y yo le decía, brother, dígame sí o no, o sea, si yo no creo en una, y él me decía, pero ¿cuál no cree?
Y yo, pero no importa cuál no creo, con que no crea en una, ¿me voy o no me voy al cielo? Y al final, finalmente dijo, no, usted no se va a ir al cielo. O sea, me lo dijo, usted no se va a ir al cielo. Y yo le decía, brother, ¿qué tengo que hacer yo si yo quiero ir al cielo? Y yo quiero hacer todo lo correcto, pero yo no puedo creer. Y entonces ahí es donde traigo el ejemplo del helado. Le digo yo, digamos que para mí es mejor el helado de chocolate que el helado de vainilla. Pero yo quiero ser parte de los que dicen que aman el helado de vainilla porque el helado de vainilla tiene beneficios mejores. Digamos que si yo solo como helado de vainilla me voy al cielo y yo tomo la decisión de nunca más comer helado de chocolate, pero en el fondo yo sé que mi helado favorito es el de chocolate, pero yo nunca más voy a comer helado de chocolate. Yo nunca le voy a decir a nadie que no como helado de chocolate porque yo quiero ser salvo. Y él me decía, usted no se va a ir al cielo porque usted ama el helado de chocolate. Y yo le decía, entonces, ¿qué puede hacer la iglesia para ayudarme a mí a que yo deje de amar el helado de chocolate? Porque es algo que yo tengo dentro. O sea, ¿cómo cambiamos la mente de una persona? O sea, ¿cómo rayos cambia usted la mentalidad? Si usted ya no cree en el infierno o si usted no cree que Dios puede mandar a personas inocentes que han hecho pecados finitos a un infierno infinitos a ser torturados por toda la eternidad, ¿cómo cambio yo la mentalidad de una persona que no cree eso? Pero para él, esa persona que ya no cree eso no puede ser salva. ¿Entiende? Wow. Entonces, muchísimas de las cosas, y no voy a decir cosas tontas porque bueno, tal vez pueden ser tontas o no, pero el asunto es lo que nosotros sabemos, creemos, conocemos, es porque nos lo han enseñado. Y tristemente hemos tenido líderes muy malos. Para mí la deconstrucción es liberarme de lo que mis malos líderes me han enseñado y yo activamente ir y aprender y conocer y decidir, yo quiero creer en esto. A mí no me importan mis pastores, no me importan mis líderes de teología, no me importa absolutamente nadie, porque en mi corazón lo correcto es esto y yo tomo la decisión de creer esto, porque esto es lo que me trae paz, esto es lo que me trae tranquilidad, esto es lo que hace que mi mente no se vuelva loca, porque tiene más lógica. La culpa, muchísima, o sea, la culpa nunca es de la gente, pero muchísima gente activamente decide quedarse adentro de esa ignorancia. Claro. No tengo ni la menor idea por qué dije todo esto. No, o sea, no, pero sí, y sí cuadra, o sea, cuadra muchísimo con lo que expone Santi, porque al final del día todas estas ideas que las hemos tenido como en una alta valía dentro de la religión, como algo sagrado, ¿sabes? O sea, en el momento en el que entramos en razón, o sea, exactamente, o sea, porque hay muchas ideas que las hemos tomado como sagradas y en el momento en el que se deconstruyen o se cuestionan, se convierten en, o sea, entramos en una reflexión y ok, no era así. El problema es que, y aquí es a la parte donde iba, o sea, respecto de cómo la deconstrucción sí puede ser de cierta manera como un poco dañina, porque uno es, el proceso es duro, o sea, no es un proceso fácil. La gente cree hoy en día que pues también la deconstrucción es como que, por lo mismo que se pone un poco de moda, pues como, me voy a deconstruir, ok, y luego, ¿qué sigue? ¿Sabes? Entonces, no sé, o sea, creo que por ahí va, y a mí lo preocupante de la deconstrucción es esta parte que se puede ir convirtiendo en una como nueva doctrina, y precisamente por eso hablaba eso del podcast, ¿no? O sea, creo que ese era el centro de todo. Algo que usted dijo también es acerca de los maestros, y yo no sé si entendí su punto acerca de los nuevos maestros. ¿Por qué no trata de explicarme eso de nuevo? ¿Cuál es el miedo que este movimiento pueda traer nuevos maestros? Creo que usted lo que mencionaba es como que no están preparados para ser maestros. No tanto que estén preparados para ser maestros. O sea, los maestros que hoy tenemos, o muchos de los maestros que hoy tenemos, les atribuimos muchas cosas como, por ejemplo, que sus enseñanzas son, o sea, no tienen error alguno, sus enseñanzas son sagradas, sus enseñanzas son de una alta estima, por las razones que quieran, o sea, estudiaron mucha teología, no son mensajes fantasiosos, lo que quieran ver. Pero tenemos a las figuras de los maestros dentro de la iglesia cristiana como alguien de muy alta estima, como alguien de mucho renombre. Y el problema es que cuando alguien rechaza, obviamente estoy hablando de alguien que no tiene a lo mejor una madurez o lo que sea, rechaza a un maestro viejo porque ya cuestionó sus enseñanzas, porque ya vio que no es una enseñanza correcta. Yo creo que yo soy de esos. Yo tengo cero problema en rechazar a mis maestros viejos y decirlos ya. Totalmente. Pero el problema es que comenzamos a adquirir nuevos maestros.
y muchos de esos nuevos maestros otra vez no los vamos a cuestionar. Y ese es el punto al que voy. O sea, obviamente me quito a mi maestro viejo, agarro uno nuevo, tomo uno nuevo y este nuevo maestro, o sea, cambiamos un ídolo por otro. Como totalmente por otro. Y eso es muy complicado. Y justo al hacer como breve sumario, breve análisis en algunas cuentas de Instagram respecto de construcción, hay mucha gente que lo que está haciendo es validar otra vez validar el mensaje. Y ellos mismos a veces dicen, hey, no te creas todo lo que te digo porque puedo estar mal. Pero como sustituimos este ídolo por otro, ese es uno de los riesgos. O sea, ese es el punto al que voy. O sea, a ver, sí deconstrúyanse, mucho gusto, perfecto, no hay problema, pero no sustituyan una cosa por otra, porque eso sí, entonces te vuelve a meter en el mismo cajón y otra vez tienes que encontrar otro proceso. Jesaja diría, el chiste es no cambiar un dogma por otro, ¿no? Sino que de construir es ir cambiando todo el tiempo, estar siempre abierto al cambio, básicamente. Yo creo, digamos, yo personalmente y activamente tengo muchísimos años de que ya a la gente no la veo como maestros o pastores, sino que lo veo como amigos que me ayudan en mi proceso espiritual. Entonces yo activamente, tal vez por eso fue que no entendí su punto, porque yo siento que yo no idolatro. Digamos, entre mis amigos, para mí es tan fácil ver cuando alguien idolatra a otro. Es así como, ma, ya le estás besando el trasero de nuevo. Es una cosa, y por eso yo activamente, digamos, a mí no me gustan las personas relevantes. Si es una persona relevante que no conozco, lo rechazo completamente, pero digamos, he tenido la suerte de hacerme amigo de Jesse. A Jesse lo amo. Y me es interesante ver con la pasión que muchísima gente ama e idolatra a Jesse, pero yo activamente no lo hago. Yo activamente, para mí, Jesse no es un maestro, no es un ídolo, es un compa. Entonces, digamos, yo por ese lado, yo voy muy bien, pero también yo siento que Conciencia desde hace mucho tiempo ha estado tratando de tirarle mucho a esto, de los líderes, de los relevantes, de la gente que creemos que tiene las verdades absolutas y todo eso. Y yo lo que he estado haciendo es cambiar líderes por amigos. Y por ejemplo, digamos, en mi proceso de construcción, para mí es muy fácil ver a un Alex o a un Santi como un maestro. ¿Por qué? Porque, digamos, no es que estamos en una posición donde yo a ustedes los admiro y les beso los pies y no sé cómo hablarles y me da miedo. No, es como, o sea, sus vidas me enseñan tanto. Y yo los amo y los quiero y disfruto cada intercambio de palabras, cada vez que texteamos. O sea, ¿cómo no puedo yo aprender de ustedes? Ustedes son mis maestros, ¿entienden? Pero son mis amigos también. Entonces sí, aquí yo entiendo tal vez que lo que ocupamos es educar y sacar a la gente de esta cultura de celebridad, que para mí es un asco. Yo la detesto. Yo detesto que la gente tenga poder, detesto que la gente sea adorada. Yo pienso que eso es uno de los problemas más grandes de este universo, es cuando gente es adorada, porque nadie está diseñado para ser adorado. O sea, esto es algo que yo decía en el episodio de Santi. Yo decía, en el momento que nosotros adoramos pastores, estamos activamente diciendo, el Jesús que resucitó no es suficiente para mí. Entonces yo tengo que adorar a otra persona. Me gusta. Otra cosa interesante que usted dice, Alex, es que el deconstruir debe ser acompañado por los orígenes y la formación cultural del cristianismo. Pero yo siento que tal vez aplica basado a la definición de deconstrucción que usted tiene, que acarrea mucho del pasado, pero a la nuestra, a esta activa, yo siento que no, pero yo siento como que la estamos simplificando un poquito. Yo siento como que un ejemplo sería si uno dice, usted solamente puede utilizar el correo electrónico para escribirle al creador del correo electrónico, muchas gracias por haber hecho el correo electrónico. A diferencia de, yo puedo escribir un correo electrónico sin necesidad de saber quién inventó el correo electrónico para decirle a mi esposa que la amo. ¿Entiende? Te entiendo completamente. Y ahí va. Y creo que esto es un punto válido. Lo que pasa es que aquí es, para mí, y a lo mejor sí tiene que ver con el tecnicismo, puede ser, y es, ahí va, o sea, con la semántica, acompañar, o sea, como yo lo estoy viendo y al narrar el episodio de alguna manera, es, o sea, acompañar no es
igual a soportar. O sea, no, o sea, el pasado tiene que ser una forma para de alguna manera acercarme hacia el futuro. Es decir, a ver, y lo pusimos hace rato con algunas cosas sobre dogma, ¿no? O sea, de cómo comenzamos a deconstruir dogma. Y voy a poner otro ejemplo. Cuando de pronto alguien, y justo lo puse en el grupo de los podcasters, o sea, que alguien, no me acuerdo por qué salió el tema del arca de Noé, y les puse, busquen estas palabras. Y eran parte de los dioses del panteón sumerio, donde pues los sumerios también tienen una narrativa como el arca de Noé y como el Génesis. Entonces, obviamente yo tomo todo esto del pasado del Génesis antes de Abraham, y si yo te lo contrasto con otro dato histórico y lo acompaño, entonces voy a llegar a una conclusión. ¿El Génesis qué es? O sea, ¿es una fábula? ¿Es una historia? ¿O es un hecho real totalmente sostenible donde sí la tierra fue creada en 6 días porque Dios dice? Wow. Entonces, va un poco con esa parte de decir, a ver, no, acompaña este proceso de construcción con esto de atrás y vuelo empujando o ves tirando la liga a ver hasta dónde llegas. ¿Para qué? Para que cuando a lo mejor llegaste a un destino sin que la liga se rompió, entonces a lo mejor esto que está en el pasado no está tan mal, a lo mejor lo que está mal es que está mal aplicado o está mal enseñado, cualquier otra cosa. Pero sí es, porque sí me he encontrado algunas cosas que de pronto es como que de pronto sacan algo, en lugar de tomar digamos, algo de alguna, no una enseñanza, pero sí a lo mejor alguna costumbre del pasado, de alguna manera lo que quieren es como que inventar el hilo negro, y es no necesariamente. A lo mejor esta enseñanza del pasado no está bien explicada o está mal fundamentada, y es todo. Por ahí va la idea. Como bastarizada. Pienso que tal vez entonces como lo ve usted como la gracia. Digamos, si uno trata de ser un poquito literalista en el Nuevo Testamento, aunque la gracia está activa, la gracia no reina. Entonces, ahora, si usted quisiera sacar todas las enseñanzas de la gracia, verlas solo ellas, usted puede crear una teología de gracia muy bonita, pero usted no está haciendo, ya se hizo, pero usted no está haciendo justo con el texto. Porque el texto en su totalidad no es así. Lo cual en mi caso, o sea, no es sorpresa para nadie. A mí me vale el texto, ¿verdad? Yo escojo exactamente lo que a mí me gusta, y lo que no me gusta lo tiro a la basura. Y eso es un muy buen ejercicio, o sea, totalmente. y perdonen por aventar años de teología a la basura. O sea, no, tranquilo. Claro. Yo lo he hecho desde hace años. Sí, es correcto. Santi, no tocamos el tercer punto, y el tercer punto yo creo que es un buen punto como para terminar el podcast. La tercera frase del post-cristianismo. Dios mío. Estás en mute todavía. Perdón, estaba muteado. Sí. Sí, la tercera frase. Antes, para mencionar algo de lo que decías recién, está bueno que la Biblia te da la posibilidad de interpretarla de un montón de maneras, ¿no? Que un texto lo puedes, yo te decía antes en el chat, que lo que me gusta de Conciencia es el caos. Sí. Y en realidad, la Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, o sea que era todo un quilombo, era un caos. Y después Dios dijo que se haga el orden y que las cosas se separen. Pero en realidad nosotros somos hijos de alguna manera del caos, de ese desorden, que llamamos así desorden. Y de ahí nacen todas las cosas y toda la creatividad. Paréntesis. Me encanta. Pero sí, la tercera frase del episodio es: algunos aman la humanidad, entre comillas, y desprecian a la gente. Y es una frase de Galeano, que es uno de mis escritores favoritos porque es muy sensible. Él dice que es sentipensante. Él decía, ¿no?, que era sentipensante porque sentía y pensaba con el corazón y con la mente, ¿no? Y es eso, si la iglesia realmente se dedica no solo a amar a la humanidad, sí, amamos a la humanidad, amamos a todos, no, amá al que tenés al lado, como vos decías, sé compa, sé amigo de los que tenés, sé el alma de la fiesta. Creo que como dice un amigo, a Dios se le faltó poner un mandamiento, que aprendamos a ser el alma de la fiesta, en donde estemos. Y nada, tiene que ver con eso, me parece, la vida. Amar al que tenés cerca, aunque está trilladísimo, pero es eso. Y Jesús por algo dijo: todo este quilombo de la Biblia, los profetas, todo se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios. ¿Sí? Yo siempre vuelvo a eso porque me parece una idea hermosa, amar al que tenés cerca y amarlo de verdad, ¿no? A mí me da muchísima vergüenza decir que una de las primeras cosas que me tocó de construir fue amar a la gente, porque yo eso lo he dicho muchas veces. Yo tengo un problema grandísimo con amar a la gente, y tengo años de estar trabajando en eso, pero por muchísimos años yo era de esos que tenía una lista de personas, de tipos de personas, digamos, todavía peco con los reggaetoneros y los vegetarianos. Tengo que orar para que Dios me dé amor por ellos. Pero ya fuera de broma, o sea, qué triste que
yo naciendo en la iglesia no me enseñó a mí a amar a la gente. Y qué triste que yo me venga a dar cuenta de adulto que el mensaje de Jesús era amar a la gente. Entonces, yo siento que una de las cosas que a mí me ayudó, uno de los primeros escalones que tal vez me dio fuerza para este bello viaje de deconstrucción que he pasado fue el amar a la gente. Y todavía lucho con él, ¿verdad? Es una lucha eterna. Me gusta mucho justo este tercer punto y sí se me hace bastante bueno para cerrar, la verdad. Muy, muy bien armado. Hay algo que yo he notado justo estudiando cultos coactivos coercitivos, es estos mensajes repetitivos de, por ejemplo, de sí, o sea, te aceptamos, claro, o sea, por ejemplo, el ven tal y como eres, que no es exclusivo del cristianismo, existen muchas otras religiones y muchas otras sectas, pero sí, ven, forma parte de nosotros, para que una vez que seas como nosotros, entonces seas plenamente aceptado. Uf, qué fuerte. Como la caricatura. ¿Qué tiene eso? Como la caricatura de Naked Pastor, donde una ovejita homosexual está a la puerta y otra oveja le dice, claro que puedes, sos bienvenida, pasa. Ah, pero no puedes jugar y todos están jugando bola. Y es eso, o sea, es esa parte que también es o sea, de coacción y coerción, porque al final es, como no puedes ser parte de nosotros, tienes que pasar por un proceso de transformación, por un proceso de lo que sea, ¿no? Para que así pueda ser parte de una esfera social. Y luego, después de que eres parte de una esfera social, ahora te toca ser parte de una cúpula y luego de una cúpula y así vas escalando. Y lo que no vemos de eso es que al final del día la gente comienza a perder su esencia, comienza a perder intelecto y la gente piensa que no, pero el intelecto se ve sesgado, la opinión, o sea, muchísimas cosas y eso daña el intelecto. Y justo me gustó eso que dijiste, Andy, o sea, abusamos del intelecto de las personas. Claro que abusamos del intelecto de las personas. Está increíble. Santi, ¿tiene algo más que decir o nos despedimos ya? Aguante conciencia. Aguante conciencia. Me encantó la charla. Está increíble. Saquemos un momentico o un tiempito para darnos sus redes sociales, para que nos digan dónde los podemos encontrar. Yo voy a dejar los links de sus dos podcasts en las notas para que la gente después de escuchar este episodio vayan y escuchen sus podcasts. En serio, dos de mis podcasters favoritos, sus podcasts, y no es porque son mis invitados y estoy siendo hipócrita porque me toca hacerlo con todo, no. Estos dos podcasts, más increíble los dos. Santi, empieza tu blog. Bueno, mi podcast El Lado Oscuro está en Spotify, bueno, todas las plataformas de podcast. También tengo algunos videitos ahí en YouTube. Y bueno, si quieren caminar el proceso de deconstrucción con algunas preguntas jodidas, algunas preguntas difíciles, ahí hay un par de episodios que pueden buscar y pueden escuchar. Y en Instagram estoy como Santi Galeota también. Les recomiendo el episodio de ¿cómo es? Crítica deconstructiva. Esa, crítica deconstructiva. No solamente porque yo soy el invitado, pero es genial. Alex. Bueno, pues redes sociales nada más, Twitter e Instagram. En Twitter estoy como @exvangélico y en Instagram @exvangélico.podcast. Y pues nada, igual que Santi, mi podcast Exvangélico con el mismo nombre es disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple, todas. Y les recomiendo el episodio del discipulado. Alex me voló la cabeza. En ese episodio Alex agarra como que hace un referente con el sistema de discipulado japoneses. Japonés y chino. Japonés y chino. Y él habla de las definiciones, habla de cómo ellos ven a sus maestros, cómo los maestros ven a sus discípulos. Uy, qué pésimo trabajo está haciendo la iglesia basado en eso. Maes, muchísimas gracias. O sea, de corazón los amo. No sé, ya ni quiero decir nada para no echarlo a perder. Eso estuvo genial. Te amamos, Mae. Te amamos, Mae. Gracias, bro. Pura vida, entonces. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com.
Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.